Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches. De nuevo estamos en nuestra videoconferencia número, creo que es la 14. Es la videoconferencia sobre los 3 principios. Y hoy esta videoconferencia pertenece a la serie Nuestras Historias, que como ya ustedes saben y yo lo he compartido, pues es una de mis actividades actividades de videoconferencia favoritas, porque he sentido que cuando escuchamos a las personas, sus historias, no tiene que ser algo súper intenso, apasionado, sino algo que vivió y qué sucedió al conocer sobre los 3 principios, cómo se dio ese cambio. Es esa parte humana que tenemos los seres humanos y nos conectamos con eso. Y cuando nos conectamos con eso, algo siempre sucede. Hemos recibido respuestas de personas de cómo, escuchando las historias de otros, han visto la luz en algo que estaba totalmente oscuro, que es su propio insight, ¿no? Entonces, Claro. cónchale, eso es oro, eso me parece a mí que es oro. Entonces, bueno, hoy tenemos a Laura Gatti y Christian Ong. Laura es es de Argentina y vive en Montreal, y Christian es de México. Ambos son coaches y bueno, yo les pregunté si se dio algo donde los dos llegaron para cuadrar y hacer esta videoconferencia. Quiero, como siempre, dar las gracias a todos los participantes y a Brett Chitty, la persona con quien nos provee y colabora por medio de 3 Principles Supermind, esta plataforma para realizar las videoconferencias. Siempre muy agradecidos con su colaboración. Para leerles leerles unos detalles de cada uno de nuestros oradores del día de hoy. Christian Ung es coach para emprendedores y socio de la empresa Westerlund, que tiene como misión implementar un nuevo sistema educativo integral. Christian es egresado de Ingeniería Mecatrónica en el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, Campus Sonora Norte, y actualmente estudiante de la maestría en Administración de Empresas con especialidad en Gestión del Talento Humano en el Instituto Tecnológico de Hermosillo. Christian desde pequeño inició sus actividades económicas siempre encontrando ese gusto por emprender. Inició su pasión del desarrollo personal dando entrenamientos de finanzas personales. Siguiendo en ese mismo ámbito, se certificó como coach en transformación personal y practicante de PNL, psiconeurolingüística. Sin embargo, su búsqueda lo llevó al programa de Karen Vega para coaching basado en los 3 principios. Al descubrir este nuevo mundo de posibilidades, decidió profundizar más. Así que tomó un intensivo de los 3 principios con Angus Álvarez. A partir del primer acercamiento a los principios, nada volvió a ser igual. Actualmente se dedica a compartir los 3 principios a emprendedores y busca que el camino del emprendimiento se disfrute. Y tenemos a Laura Gatti. Laura descubrió el entendimiento de los 3 principios de la mano de Patricia Werner, gracias a quien superó importantes problemas de estrés y de fatiga crónica. El efecto de ese entendimiento en su vida fue tan significativo que decidió cambiar de carrera y empezar a trabajar haciendo coaching basado en los 3 principios. Se formó en el ICG, International Coaching Group, a cargo de Karen Vega. Vive actualmente en Montreal, Canadá, y desde ahí facilita la transformación profunda de personas en todo el mundo, haciendo coaching 1 a 1. Le apasiona guiar a otros para que se sientan en bienestar a pesar de sus circunstancias. Siente que de esta forma está ayudando a elevar el nivel de conciencia de la humanidad, haciendo posible su sueño de contribuir para que el mundo sea un poco mejor. Bueno, con esta introducción
Y una vez más, agradecida por tener este espacio, le damos la palabra a Christian Ung. Hola, hola. Ya estoy. ¿Listo? No escucho, ¿eh? Sí, sí escuchan, yo no escucho nada. Eh, um, no sé qué pasó, no escucho. No, les quiero comentar cómo empecé con todo esto del desarrollo personal, ¿no? Y sobre todo con cómo llegué al coaching. Eh, y bueno, cómo llegué a los tres principios, ¿no? Que es un camino bastante divertido, por lo menos a mí se me ha hecho divertido últimamente, ¿no? Eh, como dijo ahorita, como que me presentó Ana, primero que nada yo creo que les quiero dar las gracias, ¿no? Gracias por darme el espacio, gracias por compartir estos los tres principios. Y ahora sí, eh, yo comencé con finanzas personales. Me regalaron un libro, ¿no? Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero el libro me lo regalaron y lo dejé empolvándose 4 meses. Y bueno, en ese libro era de finanzas personales, y entonces lo empecé a leer. Cuando ya empecé a leerlo, eh, rápidamente digo, ahí fue como un cambio, ¿no? Yo sé que varios de ustedes se han leído un libro y de repente aquí es, ¿no? Y, y en ese que leí el libro, busqué quién me pudiera ayudar ya personalmente, pues, ¿no? Algún curso, algo de eso. Y me encontré que en Hermosillo después de estar buscando, me encontré que en Hermosillo había forma de entrenarse, ¿no? Había forma de tomar cursos. Yo empecé con los que se llaman clubes de cash flow, ¿no? Y ahí empecé y me gustó bastante, ¿no? Pero me di cuenta también que el dinero emocional, yo creo que es una de las cosas más importantes de las que yo me di cuenta y que tenía una relación directa conmigo mismo, ¿no? Con mis creencias, con las ideas que yo tenía del dinero, ¿no? Entonces ahí empecé como decir, a empezar a cuestionar pues todo lo que yo había aprendido y todo lo que daba por hecho, ¿no? Sobre todo. Entonces en eso, digo, cuando veía a la persona hablar ahí enfrente, algo me llamaba y sentía que era algo así como yo quiero estar ahí enfrente también, ¿no? Y yo creo que ahí empezó el hecho de sentir que quería compartir algo distinto, así como eso que me compartieron a mí, que de cierta forma me ayudó a despertar, ¿no? Eh, Ahí comencé y bueno, yo creo que ha sido algo que no ha parado. Después empecé a tomar talleres de otro tipo de cosas, ya más relacionado con el desarrollo personal, directamente más de emociones y todo esto. Y hasta que un día ya me decidí por empezar con el coaching, ¿no? Conocí a una persona que era coach y me dice, Cristian, ¿quieres ser coach? No, pues que sí, le digo, yo quiero ser como tú. Y me dice, tienes que hacer de tu vida un laboratorio. Y yo creo que esa es una de las frases que más se me ha quedado y ahorita les platico cómo con los tres principios me di cuenta de qué me estaba diciendo cuando dijo, haz de tu vida un laboratorio, ¿no? Y yo sé que ustedes que ya han escuchado los tres principios, pues saben de qué estoy hablando. Eh, y bueno, seguí con el coaching y no entendí básicamente lo que decía, ¿no? Esa frase. Entonces, pues yo me puse a certificarme, me certifiqué en coaching para transformación personal. También entré, eso fue presencial, pero también entré en ICG, ¿no? Con Karen Vega. Y se me hizo bastante interesante y me gustó mucho y empecé a hacer coaching con PNL. Y luego dije, pues necesito más herramientas y me fui a, a certificar como programador neurolingüístico. Y, y ahí sucedió algo bien interesante. Yo creo que cuando empecé a dar coaching de ese tipo, sobre todo, fíjate, más que dar el coaching, yo creo que como persona también era como robot, ¿no? Digo, no quiere decir que el PNL sea malo, pero yo era como un robot. De hecho, me decían, oye, ¿qué te está pasando? ¿No? Pareces robot. Y siempre estaba analizando gente y siempre ah, pensaba que había algo defectuoso en las personas, incluso en mí, ¿no? Había ese como sentirme incompleto, ¿no? Como que tenía que hacer cosas porque necesitaba cosas. Yo creo que me metí de lleno a lo que es el PNL y la verdad es que no lo disfrutaba, ¿no? Eh, Mi día a día era bastante prejuicioso, ¿no?
muchos juicios, sobre todo en mí y en las personas que platicaba también. Claro, no disfrutaba ni una plática, no era platicar y analizar, siempre platicar, analizar. Entonces, bueno, un día me leo un libro de coaching y menciona un tipo de coaching distinto, ¿no? Entonces, rápidamente yo me acerco a Karen Vega y le pregunto que si conocen de esto, ¿no? Entonces ya me dicen que hay otro, que había una nueva visión del coaching, que ellos estaban comenzando con una nueva visión y yo rápidamente les dije que quería saber de eso, ¿no? Fue bastante impresionante que me dicen, ahí está, ya está listo, entra, y yo, wow, ¿no? Y cuando entro, el primer video, porque son por videos, el primer video me acuerdo que decía que me olvidara de todo lo que había aprendido, ¿no? De todo lo que me había enseñado. Entonces ahí fue como, o lo dejo o le sigo con lo otro, pues, ¿no? Entonces yo creo que como yo realmente no sentía una conexión con eso que ya sabía, ¿no? Con eso que conocía, esas técnicas y todo eso, yo sentía que todavía no cuadraban en mi vida, ¿no? Entonces dije, pues va. Y así fue como empecé, ¿no? Cómo fue mi primer acercamiento a los tres principios. Y de pronto escuchaba tres principios y yo, pues, ¿cuáles tres principios, no? ¿Dónde? Y poco a poco Karen va mencionándolos, ¿no? Entonces voy entendiendo y, y, y voy viendo la naturaleza de la experiencia humana, ¿no? Que es a lo que apuntan estos principios y es lo que empecé a sentir. Y ahora ya no me regía por las técnicas, sino por realmente escuchar y escucharme a mí mismo en toda mi naturaleza, ¿no? En mis pensamientos. Y me empecé a dar cuenta de muchas cosas, tanto así que de pronto tomó la decisión, digo, yo estaba en mi trabajo y estaba o sea, no me había sentido tan tranquilo, la verdad es que me molestaba bastante trabajar donde trabajaba. Y de pronto me empecé a sentir tranquilo y me di cuenta que no era el trabajo el que me molestaba, ¿no? Me di cuenta que era yo mismo pensando cosas que me molestaban del trabajo. Y cuando me di cuenta dije, oye, está bien, ya entendí, ¿no? Ya me di cuenta, dije. Y cuando me di cuenta que era eso, dije, bueno, vamos a dejarlo tranquilo y no es el trabajo, ¿no? Y en esa tranquilidad también me di cuenta que no me llenaba y no me gustaba. Y ahí fue cuando realmente me dediqué 100% al coaching y 100% a compartir los tres principios. Y desde ese entonces yo creo que nada ha sido igual. ¿Por qué? Pues porque el compartir se ha hecho eso, compartir. Y antes era como analizar y siempre corregir a la gente y darme cuenta que estaban incompletos y así, ¿no? Y ahora es ver que están completos y notarlo, ¿no? Y sobre todo darme cuenta de mi esencia y entonces me doy cuenta de la esencia del otro porque somos iguales, ¿no? Y yo creo que eso ha sido bastante revelador para mí. Realmente los tres principios han sido como un parteaguas a disfrutar. Para mí ha sido, ¿cómo les platico? Mi vida a través de los principios ha sido como simplemente dejarme llenar, ¿no? Dejarme llenar por esas infinitas posibilidades que uno es. Y entonces cuando algo no sucede como yo pensaba que iba a suceder, me doy cuenta que es lo mejor que puede estar pasando, ¿no? Porque es lo que está pasando solamente. Y que yo no puedo ver la película completa, ¿no? Yo solo veo ese trocito, pero ya no me molesta, ¿no? Y empecé a disfrutar que la vida es de constante cambio y que la vida es como un juego de contacto, diría Sydney Banks, ¿no? Y que lleva golpes y que lleva caídas, pero también subidas y todo, ¿no? Entonces yo creo que esto de los tres principios me ha ayudado a entenderme más que a quererme perfeccionar y todo, sino a entenderme perfecto, pues, ¿no? Y sobre todo esa sabiduría que siempre está ahí cuando uno
realmente la necesita, pues, ¿no? O cuando es hora de que llegue, llega y listo, ¿no? Y no se planea ni nada. Entonces yo creo que esto ha sido bastante interesante y para mí ha sido muy relajante porque hubo un tiempo donde yo me sentía como que algo necesitaba crear, ¿no? Yo me dedicaba al desarrollo de tecnología, entonces inventábamos cosas y yo creía que necesitaba inventar algo. Y la verdad es que no sé cuándo, pero de repente lo dejé de sentir porque me di cuenta que siempre estaba creando. Sí, me di cuenta que a través de mi pensamiento yo creaba mi experiencia de vida a día, momento a momento, pues, ¿no? Y no sé, de repente dejé, hace poquito platico con una amiga y me dice, me platica lo que es estar ansioso. Y era exactamente lo que sentía, pero yo no sabía, ¿no? Y entonces estaba ansioso y yo dije, bueno, pero ya no estoy, entonces está bien, ¿no? Y, y bueno, muchas cosas, la verdad es que me puedo pasar mucho tiempo aquí hablando de todo lo que he sentido, pero hay una de las cosas que también les quiero compartir y que a mí me ha dado la vuelta a 180 grados, y es que ahora me permito estar enojado a veces, ¿no? Ahora me permito estar triste y antes no, antes me tenía que estar todo 24/7 feliz y me di cuenta que eran una ilusión mía, ¿no? Y yo creo que no dejaba pasar y entonces me peleaba con lo enojado que estaba y estaba más enojado porque no podía estar feliz. Entonces, para mí eso ha sido bastante revelador, ¿no? Y el darme el espacio de sentir todo, pues, ¿no? Porque yo veo la vida ahora con los tres principios, yo la veo como algo completo, ¿no? Como algo, toda una experiencia que tiene muchas emociones y que antes me privaba de vivirlas porque pensaba que estaban mal, ¿no? Y ahora simplemente me doy cuenta que era lo que pensaba de las emociones, más que lo que fueran, ¿no? Y, y bueno, ¿qué más les cuento? Mm, Una de las cosas que más siento y esto ha sido últimamente, ¿eh? Es darse cuenta que uno es Dios. Sí, yo creo que a veces hablar de Dios es como, bueno, o mente, vamos a decir mente, porque para no personificar, ¿no? Pero uno darse cuenta que es parte del todo y el todo al mismo tiempo, ¿no? Eh, ha sido bastante interesante, ¿no? Y entonces ahora no estoy incompleto y no estoy roto y antes yo creí que estaba descompuesto. Ahora simplemente me doy cuenta que pues solo lo pensaba, ¿no? Y que sí estoy completo y que sí puedo disfrutar y que los negocios se pueden disfrutar, ¿no? Y que las actividades profesionales disfrutable y que al fin y al cabo hay algo que tengo yo que es intocable, ¿no? Que no importa las circunstancias, ahí está completo. Y, y eso me brinda la seguridad de que pues no hay nada malo que pueda pasar, ¿no? Lo peor que puede pasar, pues, es que no me salga como yo quiera y es todo, ¿no? Entonces yo creo que para mí los principios, si lo pudiera reducir en pocas palabras, sería una nueva posibilidad de vivir, ¿no? Distinta, una nueva forma de ver las cosas, ¿no? Mucho más natural, ¿no? Y comprender mi experiencia humana, ¿no? Desde lo básico, ¿no? Eso para mí ha significado, yo creo que a mí en lo personal pues es inmenso, ¿no? Sí, no sé si tengan alguna pregunta. No escucho, fíjate, como que no sé qué pasó con mi audio y cuando me puse, no sé si me pongas en silencio a lo mejor o algo así. No, de pronto no sé qué le pasó. Ok. Ok. Marcela tiene una pregunta para ti. Ok, ahí está Marcela.
Listo. Bueno, mira, de lo que hablaste me llamó la atención una cosa. Sí, dime. Tú tienes una carrera que es como una carrera como muy de pensamiento, muy de logística, muy fría, poco como, pues sí, como todo muy mental, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hiciste o qué pasó para que de un momento para otro le dieras apertura a tus emociones? Que realmente ahí como que las emociones y el pensamiento en una carrera como la que tú hiciste, como que compiten porque como que no son la una para la otra. Entonces, ¿cómo hiciste tú o a través de qué empezaste a sentir que dejar abrir tus emociones era importante? Y a través de cuáles emociones fueron como las que más te tocaron. Ok. ¿Sabes? Yo creo que una de las cosas que cuando me di cuenta, digo, como ingeniero, ¿no? Es que la verdad es que es más fácil que te salgan las cosas cuando estás tranquilo. Y lo notaba en mis exámenes y en todo, ¿no? Cuando yo, no sé si, yo sé que en alguna vez hicieron un examen y no le salía y de pronto se fueron, no, lo dejaron. Y esa tranquilidad, uno piensa que es, no sé, el irse a acostar específicamente, ¿no? Y de pronto, ay, ya sé la respuesta, ¿no? Uh-huh. Pero cuando entendí que era mi estado mental, eso como que me voló la cabeza, ¿no? Y entonces dije, ok, entonces no es acostarme, no es ir a ver la tele, sino es estar tranquilo, lo que me ayuda a resolver mejor a mí los problemas, incluso en una empresa, pues, ¿no? Digo, hablando en una empresa en general, pues es de números, es de que salgan las cuentas. Al fin y al cabo, una empresa lo que busca es ser rentable, ¿no? Uh-huh. Entonces, como ingeniero, y sobre todo en el área que yo estaba, que es de investigación y desarrollo, es la tranquilidad lo que a uno le da la posibilidad de ser más creativo y disfrutar más lo que uno hace, ¿no? Entonces, de pronto me cayó el 20, ¿no? De decir, pues fíjate, no es una fórmula mágica, ¿no? Así sucede. Y entonces, cuando estoy bien yo primero, ¿no? Y es lo que yo digo cuando hablo de metas, es primero estar bien y luego ya ir por la meta, ¿no? Entonces, yo en mi si lo vemos lógicamente hablando, ¿no? Pues la ecuación es sencilla, ¿no? Me siento bien, primero, estoy tranquilo, y eso da espacio a que yo pueda usar mis capacidades más fácil, Uh-huh. ¿sí? Sí. Entonces, con eso, pues la ecuación me dio y fue muy fácil, ¿no? Sí, claro, y entonces mi rendimiento aumentó y yo creo que digo, sí, a veces como ingeniero nos queremos complicar, ¿no? Y queremos que sea complicado y que tenga muchas cosas, pero también nos gusta que salgan las cosas, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta que salía, ¿no? Y que podía tener buen rendimiento y que podía lograr y resolver problemas mucho más fácil cuando estaba tranquilo, pues eso fue, ¿no? Y dije, wow, ¿no? Eh, Digo, esto no es una fórmula mágica, sino realmente entender nada más que así funcionamos y que es mucho más fácil estar tranquilo porque es nuestra naturaleza que estar como estaba, ¿no? Estresado y todo eso. Digo, cuesta mucho más trabajo porque hay que inventarse toda una película, ¿no? Y yo me la inventaba y era muy bueno. Ya. O sea dentro de lo que yo estoy escuchando, como que uno de tus primeros insights fue eso, como darte cuenta que estar tranquilo te dejaba, tenías como más claridad sobre las cosas y tus resultados eran mejores porque tú estabas bien. Claro, claro, sí, sí, sí. Mira, te cuento, no sé si te tenga espacio de contar así algo rapidito. Una vez tenía yo algo que hacer para un lunes, digamos, ¿no? Yo estaba, Sí. digamos, el lunes de la semana antes, o sea, yo tenía una semana para hacerlo. Pero la verdad es que en mi pensamiento pasaban muchas cosas y todo menos ponerme a hacerlo,
¿no? No sé si les ha pasado. Sí. Todo menos ponerme a hacerlo. Y la Sí. verdad es que cuando ya estando en los principios, dije, a ver, vamos a ver qué pasa. Me doy cuenta que no lo quiero hacer, ¿no? La verdad, me estoy haciéndolo mejor, no lo hago, no lo quiero hacer, no lo hago, está bien. Entonces, cuando di espacio a eso, me puse a hacer otra cosa y no sé qué, y de pronto me dan ganas de hacerlo, me pongo a hacerlo, y digo, te estoy hablando ya que habían pasado como 4 días, ya era viernes, ¿no? Ya casi se acercaba la entrega. Pero eso que me pudo haber tomado 5 días, me tomó como 3 horas nada más. Porque Sí. estaba enfocado completamente en eso y realmente sí lo sentía desde adentro y fue muy fácil hacerlo porque estaba aprovechando mi capacidad, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque no estaba llena mi cabeza de 1000 cosas. Sí. Y para mí eso, en cuanto al mundo productivo, ha sido algo genial, ¿no? O sea, Eh, un descubrimiento para ti profesional muy importante. sí, sí. Y yo creo que otro también, profesionalmente hablando, fue darme cuenta que ya no quería estar ahí. Mm. ¿Sí? O sea, no quiere decir que no me haya gustado. Sí, sí me gustó y por todo el tiempo que me gustó, pero entender también que es hora nada más de abrir otra puerta y cerrar esa, no tiene nada de malo, ¿no? Me han preguntado, oye, tú estudiaste mecatrónica y ahora de coach, ¿cómo? ¿No? Sí. Y ahora estás ahí dando una conferencia, ¿cómo? Y yo, pues, ¿cómo no? Yo también me preguntaba lo mismo que tú, pues no, yo no se puede estar ahí enfrente. ¿Por qué no? ¿Sí? Y por eso les decía, para mí ha sido abrirme a una nueva oportunidad, a una nueva posibilidad, porque somos mucho más de lo que hacemos, o de lo que estudiamos, ¿no? Ujú. Somos infinitas posibilidades y hay que explorarlas y divertirnos haciéndolo, ¿no? Y disfrutarlo sobre todo. ¿Y qué sería lo que tú le aconsejarías digamos, a esas personas que les ha costado trabajo, les cuesta trabajo pensar en esto de los 3 principios? Porque hay personas que lo han comentado, que me han comentado, bueno, yo estaba con Karen en el antiguo programa y me ofrecieron el de los 3 principios y hay gente que le parece que como que eso es de pronto algo intocable, algo como que no lo sienten o no lo ven. Entonces, ¿qué les aconsejarías tú a esas personas para que se sientan como tocadas sobre los 3 principios, sobre ese entendimiento? Mira, te digo personalmente, ¿no? Eso no quiere decir que les funcione a todos, ¿no? Esto es muy personal. Yo creo que fue vaciarme completamente en los 3 principios, ¿no? Dejarme llenar nada más de algo que realmente sí suena como que, yo decía, suena real eso, ¿no? Suena como que algo tiene, ¿no? Pero también yo creo es ese abrirse y decir, pues mira, si ahorita estoy como estoy, con lo que sé y con lo que hago, ¿no? Y con todo lo que tengo ahorita. Y de cierta forma no me siento tan bien. Yo sé que pudiera sentirme mejor. ¿Por qué no probar esto nuevo, no? Pero probarlo, realmente probarlo y decir, me voy a aventar y no sé si has escuchado la historia de cuando Alejandro Magno quema las balsas, ¿no? Sí, quemar las balsas y simplemente abrir la puerta y abrirla completamente, ¿no? Y dejarse llenar por los 3 principios, porque al fin y al cabo ahí están, aunque quieras o no, ¿no? Entonces yo creo que más que una técnica específica o lo que yo hice, yo creo que nada más fue decir, pues ahorita estoy bien, pero sé que puedo estar mejor, me pudiera servir esto, y si yo siento que a lo mejor me pudiera servir, pues lo hago completo y de lleno, ¿no? Digo, cuando uno aprende a andar en bicicleta, no se sube a medias, o sea, no sube un pie nada más. Sí, Pues no, sube los dos y se cae, ¿no? sí. Y a veces hasta uno se enoja con la bicicleta y ya no la quiero manejar porque me golpeo, ¿no? Pero de pronto lo vuelvo a hacer hasta que lo entiendo y me gusta y ya no me quiero ni bajar, ¿sí o no? O sea que te diste el permiso, te Claro, diste ese permiso de experimentarlo, así de es. vivirlo, de sentirlo.
Ajá. Gracias. Bueno, muchas gracias, Marcela. ¿Hay alguien más que tenga una pregunta? Yo tengo una pregunta. Cristian. Yo quisiera, es que tú has hablado de varias cosas, ¿no? Interesantes. Por ejemplo, cuando tú hablaste de cómo tú antes, tú ahora te das el permiso de sentir, ¿no? La emoción. Ajá. Si estás bravo, estás triste, y antes no hacías eso, sino peleabas con esa emoción, tratando, escuché yo, como de controlarla, ¿no? Ajá. Si eso lo relacionas en tu entendimiento de los tres principios, ¿cómo está eso relacionado en esa experiencia? ¿Cómo, entendiendo de los tres principios, tú puedes ahora permitirte sentir rabia o dolor? ¿Tú me Ok. entiendes la pregunta? Sí, creo que, mira, contesto y si no es, pues ahí vamos. Ok, ¿De acuerdo? ok. Mira, yo creo que cuando me di cuenta, esa es una, que más que el contenido del pensamiento era el pensamiento en sí, ¿sí? O sea, yo lo que quería era cambiar el pensamiento, el contenido, lo que tenía el pensamiento, lo quería cambiar y cambiar y cambiar para así sentirme mejor. Entonces, cuando me di cuenta que solo era pensamiento, ¿sí? El que me de ahí, digo, si lo aplicamos así en cómo va, ¿no? Lo pienso, lo siento, ¿no? Tengo una emoción ahí y me indica que pues estoy muy enganchado de lo que estoy pensando, ¿no? Entonces me enojo y pienso, pues es lo que estoy pasando, es que estoy pensando que me enoja algo, ¿no? Y ni cuenta me doy, ¿sí o no? Sí, digo, ha pasado, todavía me pasa, ¿no? Pero ahora me doy cuenta cada vez más rápido. Entonces el punto aquí de cómo fue y cómo lo relaciono con los tres principios es que yo pensaba que estaba mal enojarse, ¿sí? Digo, era un pensamiento que tenía del enojo, ¿no? Y de pronto me doy cuenta que también estaba generando juicio, pensamiento de, de, de una emoción solamente, que al fin y al cabo solo es una emoción. Y, y cuando también me di cuenta que cuando más la observaba y simplemente no la juzgaba, duraba menos. Pues yo creo que dije, voilà, ¿no? Por aquí es. Y digo, después que ya entendí cómo venía la emoción, que era lo de afuera no me afecta, sino lo que yo pienso de lo de afuera, cómo yo experimento lo de afuera es a través de mi pensamiento. Entonces dije, órale, entonces yo me enojo por lo que pienso, no por lo que pasa, ¿sí? Y cuando me di cuenta de eso, dije, entonces, entendiendo la naturaleza del pensamiento, que es transitoria, ¿no? Va a venir uno y va a ir otro. Pues si me peleo con ella, no creo que gane, ¿no? Y al fin y al cabo nunca saqué un beneficio de pelearme, solo me estresaba más y ahora estaba enojado y estresado. Entonces dije, ¿y si simplemente dejo que funcione como funciona el pensamiento, transitorio? Entonces ahorita estoy enojado, sí es cierto, tengo pensamientos de enojo, pero si los dejo pasar, en algún momento ya no voy a estar enojado, ¿no? Porque nada dura. Y yo no sé qué pensamiento voy a tener en tanto tiempo, ¿no? O sea, en 10 segundos yo no sé lo que voy a estar pensando. Entonces, si lo dejo pasar, a lo mejor en esos 10 segundos llega un insight y ya no me siento enojado, ¿no? Digo, ya no tengo esos pensamientos de enojo. Entonces, yo creo que ahí empecé a dejarlos pasar, ¿no? Y dejé que, ahora sí, la naturaleza fuera eso, naturaleza, y lo dejar, no dejé de encasillar, ¿no? Y decir, así debe de ser. No, pues la naturaleza así es y la voy a dejar que sea. Y bueno, así dejó y empezó a ser transitorio y lo dejé ser transitorio y como el río que fluye, así empezó a fluir. Y ya no duro tanto tiempo enojado, ni estresado, ni nada. Sí me estreso. Yo no digo que no tenga la capacidad de enojarme, ni estresarme. Sí la tengo. Pero no dura tanto, ¿no? Y también
ya no me molesta. Entonces, como no me molesta, pues ya no empiezo a generar más cosas y le doy más vueltas, ya hago una bola de nieve gigante, ¿no? Ahora es lo que es. Estoy enojado. Está bien. Sí, sí, eso me acuerda cuando yo pude ver me acuerdo en una clase con Michael y él estaba hablando del diseño, ¿no? Cómo estamos diseñados Ajá. y que los sentimientos eran las guías que me estaban indicando dónde estaban mis pensamientos. Y para mí Ujú. eso fue revolucionario. Primero Sí. porque yo podía, claro, tenía tanto sentido que para eso estaba. Era como un sentido más, igual como el tacto, que me indica, cuidado, ¿no? Está caliente o está muy frío. Esto era una forma que me ayudaba en la navegación, ¿no? En mi camino. Solamente me Ujú. estaba indicando dónde estaban mis pensamientos. Eso fue revolucionario, porque se ha hecho tanto con las emociones, ¿no? Eso que tú decías de Ajá. tratar de controlarlas o pelear con ellas, Ajá. cuando es, está ahí por algo, para Ujú. indicarte dónde están tus pensamientos. Entonces, es como algo sí, es un sistema de navegación, te indica, las guías, te va guiando. O sea, sí, estoy pensando, estoy teniendo pensamientos rabiosos en este momento. Ok, es fantástico. ¿Te Ujú. parece eso? El diseño es genial, brillante. Sí, claro. Sí, y fíjate, cuando platicaba con Angus, cuando yo estaba en intensivo ahí con él, digo, él también de cierta forma está en una parte tiene un negocio y todo, y él maneja calderas, creo, algo así. Y estábamos hablando de que es como, la emoción es como un sensor, ¿no? Digo, yo por mi carrera le digo, es un Un sensor. sensor. Y, sí, y entonces ahí está, ¿no? Y pum, me enojo. Ese sensor me indica que me enganché de pensamiento de enojo, ¿no? Y lo hice súper real a través de mi conciencia, ¿no? Y sobre todo es que no veo más, pero una vez empiezo a ver más, pues de repente el enojo ya no estoy enojado, estoy algo distinto, ¿no? Digamos otra emoción, pues ya nomás estoy como que angustiado o algo así, Sí, o un poquito con rabia, pero poquito, ¿no? Y así va, ¿no? Pero es bien interesante que sí, es como, para mí ha sido ese sensor que va en mi sistema y me indica en ocasiones de no tomes esa acción porque probablemente es que estás enojado, ¿no? Y no tiene nada de malo que estés enojado, pero o sea, me doy cuenta por lo menos que estoy enojado ahora, ¿no? Y de ahí en adelante parto a actuar de forma distinta. Y la verdad es que digo, es, ¿sabes? Con algo que sí me he topado es que creen que me dicen, no, es que no puede ser cierto porque es muy sencillo, ¿no? sí. Así me dicen. Una persona, me acuerdo que le empecé a compartir y le digo, te quiero compartir esto que he entendido, ¿no? Y cuando empiezo me dice, no, es demasiado sencillo. Y yo, algo que no sé, creo que fue Marina o fue Angus, no me acuerdo, pero dice, ¿qué necesita un árbol para ser árbol, no? ¿Qué necesita ser un árbol para ser árbol? Pues los árboles no hacen nada, ya son árboles, ¿no? Y yo, pues es igual, es nada más entender cómo funcionamos. Y así funcionamos y está bien y no debe de ser difícil, pues, ¿no? No. Entonces, digo, para mí, en esa sencillez se ha vuelto algo disfrutable completamente. El estar vivo es disfrutable para mí ahora, ¿no? Yo les digo, porque antes manejaba mucho el propósito de vida, ¿no? Y cuando lo busco hace poquito ya, porque quería dar una plática de eso, me encuentro que había que estructurarlo en no sé qué tantos renglones y con tantas palabras, ¿no? Yo, wow, ¿no? Pero ahora para mí mi propósito de vida es disfrutarla y estar consciente de ella, nada más, ¿no? Y vivir. Yo creo que el propósito de vida es vivir, ¿no? Y para mí se ha vuelto eso, en esa
en ese vivir, pero todo lo que implica o sea, no es simple, no, wow, es toda una experiencia, pues, pero se convirtió en algo disfrutable, ¿no? Digo, tanto negocios como relaciones, como todo, ¿no? Sí. Y bueno, ahora me permito enojarme, que la gente se enoje, ¿no? Sobre todo eso, también darme cuenta que la gente se enoja. Y darme cuenta también que se enoja porque piensa que o sea, porque piensa algo que lo causa enojo. Pero entender eso es muy lindo también, porque sí siento que ahora que es compasión, ¿no? Antes yo creía que era compasión, pero ahora que me doy cuenta cómo funciona, digo, ok, ya sé lo que está pasando en ti. Pero ahora no quiere decir que te lo tenga que decir ni nada, solo lo entiendo, ¿no? Y ahora sí entiendo el cuenta hasta 10 y respira profundamente, ¿no? No es más para volver a nuestro estado mental tranquilo y listo, y volver al centro, ¿no? A casa, como diría Michael. Y ha sido bastante interesante. La verdad es que para mí, interesante, revelador, es sencillo. Sobre todo, entiendo que esa capacidad de tener insight, de que tenga 20, de entender, ¿no? Pues la tengo yo y la tenemos todos. Y puede suceder en cualquier momento, solo hay que dejar que suceda. Sí. Sí, y yo creo que parte de lo que me preguntaba Marcela es cómo llenarme de los principios, cómo dejar que suceda. Pues que suceda, no hay mucho que hacer, ¿no? Es como me preguntan, ¿cómo suelto? Suelta, ya, ¿no? ¿Cómo dejar que los principios se cuelen? Pues deja que se cuelen, nomás no te pongas en medio, ¿no? Y digo, uno se pone en medio a través de lo que piensa. Sí, y notar que pues estoy pensando nada más, listo, y está bien que piense, digo, es natural, pero pues yo puedo actuar indistintamente de lo que piense, ¿no? Y bueno, digo, se ha vuelto una experiencia muy interesante. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. No, a ti. Muchísimas gracias. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, pues vamos a seguir con Laura. Y si en algún momento hay alguna pregunta para Cristian, hágamelo saber. Una vez que termine Laura, podemos regresar. Bueno, Laura, todo tuyo. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias por haberme invitado para participar. Muy, muy interesante todo lo que acabas de contar. Y bueno, a mí me gusta mucho compartir mi experiencia porque creo que realmente es muy significativa y yo realmente hoy en día estoy viviendo una nueva vida, o sea, eso realmente es lo que siento. Y bueno, y un poco empezando cómo era mi vida antes, digamos. Yo siempre, o sea, me basé mucho en mi intelecto, o sea, mi profesión durante casi 25 años fue análisis financiero, así que análisis contable, análisis financiero, y específicamente, bueno, a mí realmente me definía mi profesión, o sea, eso era lo que durante tanto tiempo siempre me definía, además de que, bueno, de que siempre fui una persona muy perfeccionista, controladora, siempre teniendo el plan A, B y C y tratando de tener todo bajo control, que bueno, que en sí también respondía bastante inseguridad, ¿no es cierto?, por todo ese tipo de cosas. También yo me había habituado mucho a responder a las expectativas de los otros y de la sociedad, o sea, era como que seguía mucho la línea amarilla, o sea, haciendo siempre lo que se debía hacer, ¿no? Respondiendo un poco a las expectativas de todo el mundo, y como digo, siempre definida por mi profesión, o sea, un poco eso era lo que era antes, pero ¿qué pasó? En algún momento, hace ya algunos años, empecé lo que, digamos, se puede decir como una crisis, o sea, empecé con problemas de estrés realmente muy, muy graves, incluso de estar sin trabajo con licencia médica, que después siguió por una fatiga crónica que me duró durante años,
que me costó mucho remontar, y fue todo un periodo donde empecé todo como un poco de desmotivación por lo que hacía, por un lado, tratando de buscar mi propósito, y por otro lado empecé todo como una búsqueda de soluciones afuera de mí. O sea, empecé realmente un largo camino en donde empecé a ver un poco temas de espiritualidad, como mindfulness, meditación, un montón de cosas así, pero bueno, siempre buscando afuera, o sea, siempre tratando de encontrar una solución para mi vida, digamos. Fui, digamos, poco a poco fui implementando grandes cambios, o sea, hice grandes cambios, sobre todo me volví experta en lo que es el tema de la fatiga crónica, que es algo bastante complicado, que dura mucho. Y entonces cambios de nutrición, cambios de estilo de vida, o sea, hice grandes cambios, pero lo que me frustraba era que siempre volvía a lo mismo, o sea, por más que cambiara, cada tanto volvía a los mismos problemas, y como que sentía que siempre tenía que volver a empezar, digamos. O sea, me sentía, y sobre todo fue el año pasado, yo ya había conocido el ICG desde principios del 2015, había empezado en el programa, pero no estaba muy avanzada, pero el año pasado me pasó que volví a trabajar de nuevo, y de golpe otra vez me empecé a sentir mal, como en el peor momento, y eso para mí fue muy frustrante. Ahí hice una pausa en el ICG, y bueno, la encontré algo, eso fue siguiendo mi intuición realmente, que la encontré a Patricia Werner, y empecé a recibir coaching de ella sin tener ni idea de qué eran los 3 principios, ni qué se trataba de los 3 principios. O sea, yo los experiencié y los viví sin conocerlos a nivel teórico, sin saber de 3 principios. Entonces, bueno, empecé con ella. Fue la verdad que eso fue una parte anecdótica muy, que me hace reír ahora porque es muy notable, porque algo adentro mío, desde que empezó todo esto, de mi crisis, digamos, entre comillas, me decía que necesitaba algo profundo, como ir a la raíz. Y cuando la busqué a Patricia, yo sentía que necesitaba buscar alguien que hiciera coaching de profundidad, era como que algo me decía que tenía que ir al origen de todo, digamos, pero bueno, era simplemente un sentimiento, ¿no? Pero yo digamos que seguí un poco eso que intuía, y bueno, y empecé a trabajar con Patricia, y para mí fue un cambio paulatino y gradual. De hecho, al principio me costó mucho entender el tema del pensamiento, porque como hace muchos años una amiga en Buenos Aires me dijo unas grandes palabras y me dijo: Laura, tu problema es que pensás demasiado. Realmente. Entonces, bueno, a mí me costó mucho arrancar. O sea, un poco lo que preguntaba Marcela recién, yo conozco el tema porque a mí me costó mucho, y yo empecé poco a poco, paulatinamente. Entonces, lo primero que noté, que para mí fue muy asombroso, que en cuanto paré de pensar, o sea, reduje el ritmo, de golpe se me empezó a solucionar el tema de la fatiga, por ejemplo. Que a mí me asombró porque yo dije, ¿cómo puede ser que algo físico se solucione así? Pero realmente mi pensamiento me estaba agotando, digamos. Y eso fue lo primero. Después, por ejemplo, yo siempre tuve como una intuición, pero me empecé a conectar cada vez más, y empecé sobre todo a prestarle atención y a hacerle caso a mi intuición, que eso es así como yo, digamos, siento mi sabiduría. Entonces, empecé a darme cuenta que, wow, si le empezaba a prestar, a llevar el apunte, tenía respuestas muy significativas para mí ahí. O sea, no necesitaba buscarlas afuera, o sea, las tenía dentro mío, digamos. Otro paso, por ejemplo, que fui dando, empecé a sentir la conexión con todo y con todos. Incluso tengo varias anécdotas muy cómicas. Yo tengo 2 gatitas y un par de ardillas que entran a mi casa a comer. O sea que empecé a sentir un poco el tema de la conexión, incluso a nivel con los animales. O sea, me empecé a sentir como muy parte de un todo, ¿no es cierto? Que para mí fue algo maravilloso. Y sobre todo porque empecé a sentir que había algo que me respaldaba.
Entonces, que no necesitaba tener todo bajo control, al contrario, eso era peor, porque lo que yo podía saber para controlar era muy limitado, digamos. Pero empecé a sentir que había algo que realmente me respaldaba y que no estaba en mis manos, o sea, había todo como esa grandeza, ¿no? Esa conexión con todo y con todos, y eso me estaba respaldando. Entonces, hubo un momento que yo me empecé a sentir como que podía saltar con un paracaídas en un lugar donde no conocía, con la seguridad absoluta que el paracaídas iba a abrir y que todo iba a estar bien, o sea, que eso para mí fue maravilloso, ¿no? El tema de poder relajarme así, y también en ese momento como que empecé a ver la vida como una aventura, o sea, hoy en día lo veo como un juego, o sea, como una aventura, o sea, realmente uno puede hacer lo que quiera, o sea, no hay nada como yo antes, ¿no? Que seguía un poco lo que estaba determinado por la sociedad, por todos, y ahora me doy cuenta que no, hasta el punto que para mí es un gran cambio, y un cambio pero súper significativo, que ahora empecé hace 2 semanas, estoy trabajando en un call center, en un centro de llamadas, que es la primera vez en toda mi vida y en 25 años que hago algo diferente que no sea contabilidad, finanzas. Y eso para mí es como la liberación total y absoluta, como decir, puedo hacer lo que se me dé la gana realmente, si quiero ser mesera, lo que sea, no necesito, o sea, no tengo nada que probar, no necesito ser nadie en especial, o sea, eso para mí es algo súper significativo. Y otra cosa que para mí fue muy significativa, aprender a vivir en la incertidumbre. Eso para mí fue una cosa enorme y que durante varios meses me tuvo como súper incómoda, porque el hecho de aprender a vivir sin saber qué va a pasar, pero es maravilloso porque al no tener la necesidad como de definir todas las opciones de antemano, me fui dando cuenta que las cosas podían suceder incluso de una manera que yo jamás lo hubiera podido imaginar. Y acostumbrarme, por ejemplo, a estar en la incertidumbre y no ponerme nerviosa y decir, ok, todo va a estar bien, de alguna forma se va a resolver, o sea, un poco como decía antes, saber que algo me respalda, y que no soy yo, que hay mucho más, o sea, yo soy parte de mucho más. Eso para mí también es como un gran cambio, porque algo que antes hubiera sido imposible de hacer. Y bueno, otra cosa, por ejemplo, yo cada vez más y más estoy encontrando mucha más paz, sobre todo paz y como esa sensación de que no hay nada por hacer. O sea, por ejemplo, el tema de que los tiempos no tienen ninguna importancia, o sea, por más que yo quiera hacer algo, no tengo por qué apurarme, o sea, el tema de que no hay por qué tener objetivos, o sea, uno como puede disfrutar el fluir de la vida, o sea, dejándome fluir, disfrutando y sabiendo que los tiempos, o sea, se van a dar en algún momento, pero yo no tengo por qué estar atada a determinadas expectativas, ¿no? Expectativas de que tienen que cumplirse tiempos o tienen que cumplirse objetivos, por ejemplo. Todo esto, ese tipo de cosas como que me han producido una gran liberación, y una cosa, por ejemplo, muy interesante con todos estos cambios que yo he ido viviendo a nivel interior, que de golpe mi autoestima se ha elevado de una manera notable, que en realidad yo sé que siempre estaba, lo que pasa es que yo era la que me le ponía limitaciones, ¿no es cierto? Pero ahora me siento, es increíble porque hasta la gente me ve diferente físicamente, aunque no he cambiado mucho, pero es como que se nota, o sea, me siento tan segura de mí misma, de la vida, de todo, que es como una cosa como que se nota, ¿no? Y bueno, y eso también, por ejemplo, algo que en común con lo que decía Cristian y me ha resonado, yo también he empezado cada vez más a ver a las personas como, a las otras personas, como que no hay nada que arreglar también, o sea, yo también antes, un poco, yo creo, ¿no? Que porque
yo era una persona bastante insegura, también me la pasaba viendo los defectos de los otros, ¿no? Era como una costumbre. Y ahora me da risa porque me gusta observar a las personas y veo cómo cada uno vive su experiencia de vida, pero los veo como enteros, como que no hay nada que arreglar, y bueno, y lo que decía Cristian, de que uno naturalmente empieza a sentir compasión, o sea, no es algo que hay que forzar, es algo que surge naturalmente al entender, ¿no?, cómo funcionamos cada uno y al entendernos, como decía Cristian, uno mismo, como que también entiende a los otros, ¿no es cierto? Y bueno, y la última etapa que también es muy significativa y me está maravillando, es aprender a actuar por inspiración. O sea, yo por ejemplo, yo estoy avanzada, ¿no?, en el programa del ICG, incluso ahora soy mentora de otros estudiantes, o sea, como que ya tengo casi 200 horas de práctica como coach, o sea, ya lo digo ¿por qué? Porque ya hace un tiempo que vengo pensando que tengo que poner mi negocio de coaching formalmente. Ya estoy en condiciones de empezar. Lo que pasa que es como que algo adentro mío me decía, sí, pero todavía no sentía esa inspiración. Y algo me dijo que no me voy a apurar. Y hace poco me pasó que de golpe tuve una inspiración y es maravilloso porque es como que la acción se da tan natural, como dice Karen, es como caminar un pie y mover el otro detrás sin que uno lo piense, o sea, realmente eso, por ejemplo, para mí es algo nuevo, yo que siempre tenía todos mis planes bien estructurados, y todo bajo control, ahora lo sentí tan claramente, de golpe la inspiración, y saber en 2 segundos de golpe ver mi proyecto completo definido, así, boom, y después, bueno, saber que voy a ir haciendo y que tampoco me tengo que apurar porque los tiempos no importan, o sea, es otra manera de actuar tan diferente, que bueno, con todo eso realmente yo siento que estoy en otra vida, o sea, y me encanta transmitir esto, y ver la transformación de las otras personas, o sea, yo he tenido, la verdad, experiencias muy, muy hermosas, con clientes que se sienten maravillados, que de golpe se les transforma la vida, y eso es hermoso, eso realmente es una sensación impagable, así que, bueno, un poco, eso es un poco todo el panorama, así que como verán soy bastante rápida para toda mi vida hice presentaciones a nivel corporativo, entonces tengo como esa gimnasia. Pero bueno, no sé si tienen preguntas. Yo lo que siento que de toda tu conversación es que es un mensaje muy esperanzador, ¿no? Y eso yo lo he experimentado con muchas personas, que detrás de todo es como que es la esperanza misma. Es la esperanza misma de que igual como esa tormenta puede pasar, ¿no? Que cuando estamos en una tormenta de pensamientos, que no hay que hacer nada, solo dejarla pasar. Exacto. Y eso, y también una cosa que yo noto mucho es que todos nosotros ya sabemos todo esto, o sea, todo esto ya está dentro nuestro. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, yo en mi peor momento, que eso fue el año 2010, 2009, 2010, cuando estaba realmente con un estrés tremendo, con licencia médica y la fatiga crónica en el peor momento, algo dentro mío me decía, esto va a pasar. O sea, yo nunca dudé ni por un segundo que podía recuperarme, por ejemplo. O sea, es como que toda esa sabiduría, ese bienestar, esa resiliencia que todos tenemos, en realidad todos la sabemos. Lo que pasa es que uno, bueno, obviamente que después se deja llevar por el pensamiento, ¿no? Pero, y también algo dentro mío me decía que necesitaba un cambio profundo, es como que yo en cierta forma siempre supe, lo que pasa es que, bueno, me llevó todo un proceso hasta llegar al tema de los 3 principios. Que bueno, a todo esto, como para redondear un poquito la historia, lo que conté hasta ahora es toda mi transformación personal, y como les decía, yo hasta, bueno, no
todo, porque una parte ya lo hice haciendo el programa del ICG, pero una gran parte de todo eso no conocía los 3 principios, no había oído hablar de los 3 principios, pero ya empecé a sentir efectos tan significativos que entonces le pregunté a Patricia y Patricia me contó del nuevo programa y le dije, ok, definitivamente esto es lo mío, y entonces yo empecé a hacer el programa del ICG de los 3 principios cuando ya los estaba viviendo. O sea, fue como un poquito al revés, después empecé a estudiarlos, digamos. Y ahí, claro, como yo ya los estaba viviendo, yo fui como con un apalancamiento, o sea, realmente fui muy rápido en el programa y empecé a hacer coaching y todo, pero porque yo ya lo sentía todo eso, entonces fue diferente. Pero bueno, volviendo a tu comentario, Ana, realmente sí, es hermoso ver como todos en realidad ya tenemos esa sabiduría y esa capacidad de bienestar y de resiliencia, ¿no? Y que el pensamiento en sí es transitorio, si uno simplemente le da un espacio como para que siga su camino, lo otro surge, ¿no? Yo me acuerdo al principio, cuando yo empecé a estudiarlo y a experimentarlo, no a estudiarlo, a experimentarlo y verlo, yo decía, imagínate una autopista de 6 canales, y van carros y carros y carros y carros y carros, y de repente, del piso, debajo del piso, emergen unos semáforos así, en el medio de todo, y tranca todo. Así, primero que van a haber choques, por supuesto, puede haber diferentes fatalidades, y después, cómo todo en Venezuela se diría, se engalleta, que es como todo la palabra en común sería, bueno, un desastre, ¿no? Un desastre. Decía, eso es lo que yo he estado haciendo con mis pensamientos, sin saber. Tratar de pararlos porque no entendía que era un ser pensante. Y como siempre estamos haciendo lo mejor que podemos, en todas circunstancias, siempre estamos haciendo lo mejor que podemos, y es el único recurso que tenemos. El único recurso que tenemos es que pensamos. Si no hay pensamiento, pues no hay vida, no es posible, no es posible. Pero el momento en que yo vi eso, dije, oh, esto es lo que yo he estado haciendo. Entonces ya no es necesario, sino deja que los carros pasen. Sobre todo en lo que llaman el rush hour aquí, ¿no? Que es la hora pico. ¿No? Hay horas picos. Y después, y fue algo tan hermoso, ¿no? De ver eso, y que siempre es esperanzador cuando lo entiendes, cuando empiezas a entender, es tan esperanzador. Y es lo que estoy recibiendo de toda de tu historia. Sí, ya no son necesarios los semáforos. No, exactamente. O sea, el tema es como de aprender a fluir, ¿no? Y el pensamiento fluye, la vida fluye. O sea, yo creo que está todo diseñado, ¿no? Para que simplemente fluya y siempre hay algo nuevo detrás, ¿no? Claro. Sí, pero es verdad que es muy esperanzador, estoy de acuerdo. Dice Isela de Zacatecas, México. Qué maravilla las experiencias de Cristian y Laura. Gracias por compartir sus experiencias, las cuales siempre son enriquecedoras y de gran aprendizaje. Un abrazote para ustedes. Gracias, Isela. Gracias. ¿Puedo compartir algo? ¿Cómo no? Sí, digo, escuchando la plática de Laura, yo sé que, hemos tenido en esto los 3 principios, lo más normal es un insight, ¿no? y digo, me he acordado de algunos, ¿no? Y cuando la escuché platicar hace tiempo, no sé si Marina ya lo mencionó, pero me acuerdo de una plática con ella que me lo mencionó. Y me dice la palabra entusiasmo. No sé si, creo que ya lo dijo una vez, ¿no? Pero la raíz etimológica de entusiasmo es con Dios por dentro. Y yo creo que
de pronto me empecé a sentir entusiasmado, ¿no? Y de pronto empecé a vivir entusiasmado. Y yo creo que comparto bastante con Laura cuando dice que es esa inspiración, ¿no? Que uno ya sabe esto es lo que voy a hacer, y ya lo sé. ¿Por qué lo sé? No sé, lo siento y listo, ¿no? Y yo creo que uno se empieza a dejar llevar por esa sabiduría que uno tiene, ¿no? Y por esa inteligencia superior que es mente y que es bastante... No podemos nosotros ver la película completa, pero ahí está, pues, ¿no? Exacto. Y algo que me decía, y estaba muy interesante, y yo creo que cambió bastante mi forma de hacer el coaching. Me lo comentaba Angus cuando teníamos nuestro intensivo, y me dice, aquí el punto es que dejes que mente haga lo que tenga que hacer, ¿no? Y que lo único que puedes hacer tú es crear el espacio, ¿no? O sea, hacer el espacio ese donde ya mente haga lo que tenga que hacer y listo, ¿no? Y yo creo que desde ahí, tanto esta plática como todas mis pláticas últimamente, pues las he dejado que pasen. Y así como dice Laura, pues es una inspiración y uno ya sabe qué hacer y listo, ¿no? Y siempre lo hemos sabido, pero no nos dejamos, pues, ¿no? Entonces yo creo que sí, fluir ha sido como algo de diario, sí, algo de todos los días y algo de cada momento. Entonces es bastante bonito, ¿no? En la experiencia que yo he tenido en nuevos proyectos que estoy haciendo, uno de ellos es de las videoconferencias y otras cosas, cuando yo me empiezo a sentir un poco extraña, que no es brava o molesta, sino quizás un poco de tensión, que es una guía, ¿no? Me está indicando, lo que me viene es quítate del medio, quítate del medio, quítate del medio y deja, y en ese momento de conciencia, de pura conciencia, de lo que llaman el awareness, ¿no? De que puedo ver algo y es así como, y a veces no tiene palabra, pero es la experiencia y me quito del medio y sigue fluyendo. Y es ilimitado. Tú lo dijiste, Cristian, es ilimitado. El potencial es ilimitado. Y tú también lo dijiste en tu charla, Laura, de eso que es infinito, es poderosísimo y es divino, ¿no? Porque es espiritual, es intangible. Y es fantástico. Es algo realmente fantástico. Y eso es lo que me encanta esta conversación, porque me estoy llevando eso una vez más. Así como, quítate del medio. Claro. Deja que fluya. Sí, sí. Sí, sobre todo es verdad, es muy, muy significativo. Para mí ha sido asombroso ver cómo las oportunidades se multiplican cuando uno no se interpone en el camino. O sea, realmente como yo digo, o sea, es imposible que uno hubiera podido imaginar las cosas que se podían dar. O sea, eso es increíble, ¿no? Y es hermoso. Sí. Claro. Sí, y sobre todo, digo, el punto donde también es imposible que nos dañe algo, pues, ¿no? O sea, si ya nosotros reconocemos que hay algo mucho más grande y sobre todo intocable, ¿no? Que tenemos dentro, pues, ¿qué pueda pasar, no? O sea, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Y digo, empezamos con el pensamiento y empezamos, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si no? ¿Y si no? ¿Y esto? ¿Y si no? Lo otro. Y entonces les digo yo, y me digo a mí mismo, ¿y si sí? ¿No? Digo, puede pasar lo que pase. Entonces, digo, en ese vivir en incertidumbre, como dices, Laura, es bien interesante que sé que en ese momento donde a lo mejor me detenga y de pronto ya no sepa qué hacer, pues lo dejo pasar y yo sé que en ese momento se me va a ocurrir algo, ¿no? Y digo, tenemos el acceso a esa sabiduría que nos permite saber qué hacer en ese momento y por qué preocuparme ahorita. Pues ya que esté ahí, yo sé que sabré qué hacer. Listo, yo creo que ha sido bastante
para mí me ha dado mucha seguridad en mis proyectos, porque la verdad es que uno puede planear lo que sea, pero la verdad lo que pasa es completamente distinto. Sí, realmente en los negocios uno hace un plan y muy bonito y realmente lo más normal es que no pase lo mismo, lo que uno espera, ¿no? Entonces, siempre en la vida nos está pasando lo que no esperamos y es bien normal, ¿no? Pero no lo aceptamos. Siempre queremos controlar. Entonces, cuando ya solté el control yo personalmente y dije, ok, que pase lo que vaya a pasar y cuando pase sabré qué hacer porque tengo acceso a esa inteligencia superior, pues ¿qué pueda pasar, no? Y está bien padre también, digo, cuando no sé qué hacer, pues lo que sé que puedo hacer es preguntar, ¿no? Entonces ya sé qué hacer. Sí, es interesante, ¿no? Entonces siempre sabemos qué hacer, ¿no? Sí, no, me hiciste acordar de algo que me parece también significativo, ¿no? El tema de aprender a tomar decisiones de otra manera, o sea, Claro. Tomar decisiones, ¿no? Yo le digo, yo empiezo a sentir lo que me resuena y lo que no me resuena, o sea, hay veces que no hay un motivo lógico ni racional, puedo decidir sí o no de acuerdo a lo que siento, ¿no? Y a lo que me va diciendo mi intuición, y eso es tan diferente, ¿no? A la manera racional y la que generalmente uno se acostumbra, que es la manera correcta de tomar decisiones, ¿no? Sí. Eso es súper interesante también. Sí. A mí una de las cosas sobre la incertidumbre, me encanta esta conversación, por eso es mi serie favorita. Una de las situaciones en la incertidumbre es en los viajes. A mí me encanta viajar. Y pueden ser viajes largos o viajes cortos, pero a mí me gusta, es algo que yo disfruto mucho. Pero yo, aunque me veía muy aventurera y fuerte, y no, ella habla inglés, habla español, entonces te puedes manejar, ¿sabes? Lo típico. Por dentro a mí siempre estaba estresada cuando viajaba, que si inmigración, que si las maletas, que si esto, que lo otro, que tengo el pasaporte, que todas las cosas, ¿no? Y una de las cosas que ha sido fantástica, y porque hay incertidumbre, realmente no sabes, ¿no? Si el avión va a llegar a la hora, si el hotel cómo va a ser, si, todas esas cosas. Y algo que yo ahora disfruto muchísimo más, viajando sola o acompañada, es buscando esa incertidumbre, ¿no? En los viajes, porque suceden cosas tan increíbles y me siento tan cubierta y realmente no tiene nada que ver donde estés. No tiene que ver. Y hay un alerta que venimos con eso, que tú sabes en esa sabiduría, no, déjame no meterme. Por ejemplo, estaba en New Orleans hace 2 años que estábamos en un intensivo y yo salí a caminar y yo sabía que había una calle donde no me podía meter. Yo lo sabía. Y simplemente no te metes y sigues, pero no estaba siendo parte de un todo, ¿no? Que eso que tú decías, Laura, hay un todo. O al igual, en este año que fui a la conferencia en Oslo, en Noruega, me acuerdo que cuando llegamos, salimos afuera en todo como una explanada que hay, como un malecón, ¿no? Como un malecón, pero más o menos, algo así. Y la gente, como era verano, ellos salen a tomar helado. Los vikingos les encanta tomar helado en el verano. Y entonces nosotros pedimos un helado y nos sentamos a ver. Decía, yo nunca me hubiese podido manejar estar tan lejos, imaginar estar tan lejos. Esto es mucho más que lo que yo me hubiese podido imaginar. Por los costos, porque es tan lejos. Y yo me sentía, y era así como que el agradecimiento, ¿no? De poder vivirlo así y poder sentirme conectada con todas las personas, aunque hablamos idiomas totalmente diferentes. Y que todo estaba bien, que todo estaba bien. Y que podía solamente sentarme a hacer lo que ellos estaban haciendo y viendo el comienzo de los fiordos, así, ¿no? Que es esa agua y los botes. Y lo que queda es eso, es dar las gracias. ¡Qué fantástico!, ¿no? ¡Qué fantástico! Sí,
Sí, claro. Sí, fíjate que, digo, cuando yo trabajaba y me di cuenta, ¿no? Que ya era hora. Justo cuando lo hice, empezaron a salir oportunidades, ¿no? O sea, de pronto esto, de pronto, sí, mira, aquí está esta persona, de pronto hace esto, hace el otro. Y yo creo que cuando realmente uno deja la comodidad de lo conocido, ¿no? Porque es cómodo estar en lo conocido también, en lo que ya conocía antes y en todo eso, ¿no? Pero cuando uno se abre a lo desconocido, llámese como se llame, ¿no? Es ahí donde, y se deja llenar sobre todo por eso, yo creo que es ahí donde encontramos, ¿no? Y entendemos y descubrimos de nuevo, ¿no? Y nos llenamos de eso tan grande. Y bueno, la vida se convierte en algo como delicioso, ¿no? Algo que se disfruta bastante, ¿no? Y si fuera una comida, yo diría que cada mordida es como cada momento, pues, ¿no? Que uno se va así disfrutando en lo que va pasando, ¿sí? Sin esperar que pase específicamente lo que yo pienso, ¿no? No, que pase lo que pase. Al fin y al cabo, lo único que tengo es lo que está pasando. Digo, cuando dijiste eso, lo de siempre pasa lo mejor. Pues sí, ¿cómo va a pasar? Digo, es lo único que está pasando, entonces es lo mejor, ¿no? No está pasando otra cosa. Y a lo mejor estás pensando que debería de pasar otra cosa, ¿no? Pero no está pasando otra. Y en tu pensamiento te estás perdiendo lo que sí está pasando, ¿no? Entonces yo creo que al fin y al cabo aceptar ese momento presente a través de dejar pasar el pensamiento y simplemente vivir, ¿no? Para mí se ha vuelto algo como más disfrutable y entonces puedo estar aquí y ahora sin tener que estar pensando en todo lo que pudiera ser, porque no es, ¿sí? Y entonces ahora sí digo, pues lo que es y es lo mejor, porque no hay otra cosa, no está pasando nada más. Va, ¿no? Y a vivirlo y listo. Marcela creo que quiere decir algo. Marcela. Sí, sí, es que oyéndolos a ustedes, me puse a pensar que hace poquito yo hice un viaje y resulta que yo tenía que coger un avión y tenía que hacer en otra parte una conexión y todo. Y el primer avión que tenía que coger llegó como 1 hora y media tarde. O sea que ya la conexión que tenía que hacer la iba a perder. Y entonces, fíjate que yo ya estaba en esto de los 3 principios. Entonces, la forma como realmente yo me puse a pensar es, bueno, finalmente, bueno, sí, me dejó el avión. Bueno, me tocó quedarme acá. Pero la aerolínea me buscó un hotel ahí cerca. Entonces yo me puse a pensar, bueno, me dejó el avión, de todas maneras estoy en un hotel, de todas maneras puedo estirarme un rato antes de levantarme, de todas maneras no se cayó el avión. Mejor dicho, pasó todo lo que tenía que pasar, pero finalmente tampoco no me pasó nada y yo me sentí durante todo el tiempo bien, a pesar de que viví experiencias que pueden ser un poquito traumáticas por el idioma, porque si uno no maneja el idioma, pues no puede decir las cosas. Pero entonces, las azafatas, por ejemplo, me ayudaron porque ellas me decían, ellas pensaban en español y me escribían por intermedio del teléfono, entonces traducían al español y ellas solamente hablaban inglés. Entonces, fíjate que realmente es el pensamiento que uno tenga frente a esa experiencia lo que la hace que yo me haya desbaratado o que lo tomé como debía tomarlo, porque así tocaba, pero no pasó nada. Yo estuve protegida todo el tiempo. Y eso me hace pensar de lo que dice Ana, ¿no? Que finalmente uno está protegido, no importa lo que pase, está uno bien. Y así me sentí todo el tiempo. Hubiera podido pasarla súper mal. Angustiado de todo lo que pasó, me hubiera puesto histérica con la aerolínea. No, yo estuve súper tranquila. Pero todo
porque yo ya había empezado este entendimiento de los 3 principios, y si no, seguramente hubiera sido diferente. Súper, qué buena experiencia. Sí, sí, así fue. Bueno, gracias Marcela. Bueno, quiero, no sé si tienen algún comentario, Cristian o Laura, que quieran decir antes de ya ir cerrando esta conversación. No, solo agradecerles a todos los que participaron y a ti, Ana, por organizar estas hermosas charlas. Claro que sí, gracias. Sí, bueno, yo la verdad es que también agradecido de que nos den el espacio también de compartir, a los que están presentes aquí, que se dieron el tiempo de poder escucharnos y todo, a ti por poner el espacio para poder estar aquí, pues si no hubieras empezado esto, pues no estuviéramos, ¿no? Sí. Entonces, sí, claro, entonces yo creo que eso, la verdad es que muchas gracias porque en sí ya es todo un movimiento, pues, ¿no? Y en español, cuando yo empecé con los 3 principios no había nada, no más que un solo libro. Y yo creo que esto de que haya gente que estamos compartiendo y de que tenemos la posibilidad de escuchar, porque yo me acuerdo que entré a la página hace tiempo y no había nada en español, creo que era un video nada más y era muy poquito, pues, ¿no? O creo que ninguno. Entonces, no me acuerdo, creo que era de Gabriela nada más. Entonces es muy padre poder, digo, para los que no saben inglés, poder recibir este mensaje en el idioma, pues, ¿no? Y yo creo que sobre todo también de gente que lo está haciendo, de gente que lo está compartiendo, o de simplemente personas que lo están experimentando, ¿no? Y yo creo que es una labor muy, muy, muy bonita de tu parte y de todo el equipo, porque yo sé que hay todo un equipo detrás, pues, ¿no? Y muchas gracias por el espacio, gracias a los participantes y gracias a mi compañera Laura aquí, que fue una conversación bastante divertida. Gracias a ti. Sí, como parte de las actividades que tenemos y vamos a continuar el lunes que viene, hay una videoconferencia de una persona, su nombre es Barb Patterson, y ella ha trabajado como coach y consultora por muchísimos años. Ella estuvo en París, en Francia, trabajando en lo que era la parte de recursos humanos y de coaching, haciendo internamente en la corporación. Y ella, bueno, una cosa terminó conociendo a Michael y es una coach fantástica. Ella trabaja en corporaciones, ahora en negocios, llevándolos todo este entendimiento a las empresas. Y yo cada vez que la escucho, ayer hubo una conferencia que ella dio en inglés, en la 3PGC, la comunidad de los 3 principios en inglés. Y fue una conferencia tan fantástica, decía, qué regalo que la vamos a tener el lunes que viene, creo que es a las 10 de la mañana, hora Pacífico. De hecho, cuando yo se lo pedí, le dije, yo creo que tendríamos que tener parte 1 y parte 2. Y ella, bueno, está bien. Y yo después dije, ¿qué es esto? No importa, estamos en la incertidumbre. Entonces vamos a tener 2 con ella, el 29 y después el 12 de septiembre, porque creo que van a haber muchas preguntas, creo que ella va a mover muchas cosas. Ella es alguien, yo la recomiendo. Después el miércoles yo voy a tener una videoconferencia y vamos a hablar sobre los principios. Así que eso va a ser emocionante también. Y el 27 de octubre tenemos un día como parte de intereses de la comunidad, una sesión en español durante todo el día como parte de actividades de la conferencia de la comunidad de los 3 principios que se va a realizar en Los Ángeles, California. Ya está la información en la página web, está todo en español. Vamos a estar Raúl Rojas, mi persona, Angus y Marina Galán. Todo un día de conferencia, eso es hablando de las actividades en español, porque vamos a seguir y va a seguir creciendo. Así que bien agradecida por todo, le doy muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima, nos vemos el lunes. Perfecto. Gracias a todos. Chao. Gracias. Chao.